Al leer estos versículos con respecto a la alabanza, Salmos 22:3. Pero tú eres santo, tú que te sientas entronizado sobre las alabanzas de Israel. Salmos 50:23. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorifica. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Salmo 106:12. Entonces creyeron sus palabras y cantaron su alabanza. Salmo 106:47. Sálvanos, oh Jehová Dios nuestro, y reúnenos entre las naciones para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Salmo 146:2. Alabaré a Jehová mientras yo viva, cantaré salmos a mi Dios mientras yo exista. Y Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Hablando de la alabanza, el altar específicamente. Muy bien, pues de acuerdo a lo que el hermano nos comparte en este mensaje tan maravilloso, la alabanza es una de las labores más sublimes que existen, que los hijos de Dios podemos llevar a cabo. Es decir, que es la expresión más sublime de la vida espiritual. Entonces, un hermano, una hermana que labora diariamente en tocar al Señor, devolverse al Señor, a pesar de que esté en las ocupaciones diarias. Este laborar en el Señor, al llegar al punto de ser un rebosar, produce que los hermanos y las hermanas alabemos a Dios, produzcamos alabanza a Dios. Y la alabanza realmente sí está relacionada con cantar, sí tiene que ver con cantar, pero la alabanza es expresar a Dios. Por ejemplo, un hijo, una hija, cuando se porta bien en el colegio, con su actitud y con su buen comportamiento y su buen desempeño, habla bien de sus padres. Esa es una alabanza. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, cuando expresamos a Dios, eso es alabanza a Dios. Eso constituye una alabanza. Claro que también es el hecho de cantar, pero no siempre es solo el mero hecho de cantar, sino es que con lo que nosotros expresamos de Dios, Él es alabado, Él recibe esa alabanza. Por ejemplo, la alabanza también es un sacrificio. Hoy están muchos hermanos de Bogotá y hermanas sirviendo en la Escuela de la Verdad. Y es un esfuerzo extraordinario en el sentido de que es un esfuerzo que se hace fuera de lo normal. Normalmente los fines de semana tenemos ciertas actividades, pero en esta Escuela de la Verdad se requiere algo más de nosotros. Es decir, estamos esforzándonos más, laborando más, coordinando más. Seguramente estas semanas previas a la Escuela de la Verdad hubo mucha comunión, muchas reuniones, más de las que normalmente tenemos. Y no nos molesta. Hacer esto es un sacrificio, ¿verdad? Es un esfuerzo adicional, un esfuerzo fuera de lo estándar. Eso también es alabanza, especialmente eso es alabanza. La alabanza es una expresión desde el interior del creyente que rinde pleitesía a Dios, ¿verdad? Que le atribuye a Él el crédito de lo que está haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nosotros ser transformados, de empezar a notar cambios en nuestra manera de ser, parece que estamos cambiando nosotros, pero en realidad el que está haciendo la obra en nuestro interior, con solamente nuestra apertura, el crédito es totalmente de Dios. Cuando lo reconocemos, cuando lo decimos, esto constituye la alabanza también. Entonces, alabar tiene que ver con cantar, ¿verdad? Sí, definitivamente tiene que ver con ello, ¿verdad?
con hacer expresiones de alabanza a Dios, pero especialmente con expresar a Dios. Cuando expresamos a Dios, Él es alabado. Pero también cuando reconocemos que todo lo que nos sucede, todo lo que tenemos es por causa de Dios. La misma vida, cada vez que despertamos, debemos reconocer que quien nos permite despertar, quien nos cuidó toda la noche, es el Señor, ¿verdad? Fíjense que la alabanza es tan importante que, por ejemplo, uno de las citas que leímos en el Salmo 22:3 dice que Él está sentado en su trono sobre las alabanzas de Israel. O sea que el trono de Dios se erige sobre eso, ¿verdad? Sobre los cantos de alabanza, claro, los cantos de agradecimiento, pero también esta expresión que es producto del rebosar de una vida espiritual. Esa expresión donde reconocemos que el que hace las cosas es Dios y no nosotros. Nosotros no podemos recibir ninguna alabanza sobre que ahora podemos perdonar, o porque ahora ya no nos enojamos tan fácilmente, o de hecho ya no nos enojamos, ¿verdad? Cuando nuestra actitud empieza a cambiar y ser más llevadera, quien merece la alabanza, el crédito de eso es únicamente Dios. Únicamente Dios, ¿verdad? Él habita ahí. Entonces también esto es importante, que también aprendamos que cuando alabamos al Señor, Dios llega a vivir a ese lugar. Estos son principios bien interesantes. Fíjense que estaba esta pareja de hermanos, Pablo y Silas, presos en la cárcel más profunda. Y ellos lo que hacían era que oraban y cantaban himnos. Entonces estaban pasando un sufrimiento terrible. Por eso la alabanza también es un sacrificio. Cuando nosotros nos sacrificamos por Dios, y este sacrificio sí es un sufrimiento extremo, definitivamente podemos decir que lo es, pero también es cuando sacamos el tiempo aparte del tiempo que normalmente le dedicamos. Cuando empezamos a dedicarle más del tiempo de lo que usualmente hacemos, también esto constituye alabanza, porque la alabanza es un sacrificio. Entonces nosotros le dedicamos a Dios la reunión de oración el martes, es 1 hora, si es presencial el tráfico de ida, el tráfico de regreso, un par de horas más o 1 hora más. Pero ese movernos y llegar a la reunión, o si es virtual como esta y nos conectamos a la reunión, igual no estamos pues o descansando o tomando tiempo para nuestras ocupaciones diarias. Entonces ese sacrificio que hacemos, ofrecer nuestros cuerpos para que estén en la reunión, ofrecer nuestros cuerpos para que estemos entrando en la palabra, entrando en el ministerio, eso también constituye alabanza, porque es un sacrificio. La alabanza, que es la expresión de más sublime de la vida espiritual que llevemos, es maravilloso. Ese tener esa expresión de alabanza, o si no la tenemos ahora, es importante que pues lleguemos a tenerla, lo cual implica primero esta vida espiritual, o este laborar espiritual que llega a un rebosar. Esa es la medida, ¿verdad? Por ejemplo, a veces nos podemos preguntar cuántas veces hay que invocar al Señor. Eso va a depender de nuestra sequedad. A veces estamos no tan desanimados, no nos dejamos influenciar de las situaciones externas, y podemos invocar unas cuantas veces que el Señor empieza a fluir, pero la mayoría de veces estamos nosotros secos, con nuestros pies llenos de polvo del mundo. Necesitamos invocar muchas veces, necesitamos invocar al Señor bastantes veces, más de lo normal. Entonces creo que alguien me está escribiendo de por allá. Ahí está. Pero bueno, estamos viendo en este poco tiempo que hemos estado compartiendo, hermano José, buenas noches. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es la expresión más sublime de la vida espiritual de un creyente. Está relacionado
está relacionado con cantar, ciertamente, pero también estamos viendo que la alabanza es cuando nosotros le permitimos al Señor expresarse a través de nosotros. Él recibe esta expresión. Él recibe esto que nosotros estamos, amén. No se preocupen, hermano santo. Adelante ahí con los jóvenes. Pues esto que les decía, primero, la expresión más sublime de la vida espiritual, que está relacionado con nuestros hábitos vitales, pero cuando llegan al punto de tener un rebosar, ¿ya? A veces los hábitos vitales los practicamos poco, o a veces todavía ni siquiera son hábitos para nosotros. Amén, hermano, no, ni se preocupe, aquí estamos los que estamos hoy. Amén. Ni se preocupe, mi santo querido. Amén. Aquí estamos con la hermana Marta y con la hermana Linda López también. Amén. Y alguien más está ahí con la hermana Marta. Entonces, amemos. Aleluya. Amén. Ahí entró el hermano a ver la reunión. Aleluya. Pues, amén. Hoy estamos aquí unos poquitos, pero amén. Entonces la alabanza es esto. También vimos también que la alabanza es un sacrificio. Y este sacrificio a veces es un sacrificio muy grande que nos toca hacer, o un sacrificio no tan grande, pero al final de cuentas apartar el tiempo, viajar hacia donde es la reunión, por ejemplo, o tomar el tiempo que a veces lo usamos para descansar o para dormir, y lo sacamos para entrar en la palabra, para visitar a un hermano, para orar en comunión con el Señor o para orar por alguien. Eso también constituye alabanza a Dios. Muy bien. Es muy importante que nos demos cuenta que alabar al Señor es mucho más que solo el hecho de cantar, ¿eh? Porque al final el hecho de cantar los himnos es un asunto más de un ejercicio, que a veces el himno lo usamos para hablarnos unos a otros, o el himno lo usamos para orar, ¿verdad? Y en esa oración pues el Señor se infunde en nosotros, que es lo más importante de la oración, pero nosotros también nos infundimos en Dios, nos mezclamos con Él. Entonces no podemos decir que alabar es solamente cantar, porque cantar conlleva otros elementos, ¿verdad? Otras características en cuanto a nuestra práctica como creyentes. Pero alabar es cantar, sí, pero alabar también es expresar a Dios, ¿verdad? Cuando expresamos a Dios, Dios es el que se exhibe, ¿verdad? Cuando de repente alguien le llega a decir a usted que ya no es como era antes, ¿verdad? Eso constituye una alabanza a Dios. Ahí le damos el crédito a Dios. No soy yo no he hecho nada. Si he hecho algo es volverme al Señor. Nuestro crédito en todo caso es volver nuestro corazón al Señor. Nuestro crédito es darle espacio a Dios. Entonces, quien hace la labor, quien hace todas las cosas es Dios. Cuando reconocemos eso constituye también la alabanza. Entonces, el asunto de la alabanza es algo sublime, es algo muy importante, porque trae a Dios, ¿verdad? Porque trae a Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Discúlpenme un momento, porque hay hermanos que ahora me están contestando. María. Buenas noches, hermana Liz. Hola, buenas noches, hermano. Hola, Lisa. ¿Cómo está Lisa? Hola. Qué pena que
En mi Zoom se quedó Liz en vez de Lisa. Alice, Isa. Continúe, hermano. Amén. Muy bien. Y esto es importante, la labor de la alabanza es tan importante porque trae la presencia de Dios a donde estemos. Cuando hermana Margarita, buenas noches. Uno de los ejemplos más, hay varios ejemplos. En el Antiguo Testamento el rey Josafat va a la guerra y pues el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tiene muchos ir y venir, ¿verdad? Se van a los ídolos, van cautivos, vuelven a Dios, los liberta, pasan un tiempo sirviendo a Dios, luego se vuelven, se apartan del Señor y regresan, y así están en el Antiguo Testamento, van y vienen, pero en uno de esos tiempos el rey Josafat va a la guerra y él pues recuerda, existe Jehová, voy a volver al Señor, y consulta y lo que el profeta y lo que Dios le dice al rey es que esta guerra la va a pelear de una manera distinta. Manda el arca, manda a los sacerdotes y van los levitas alabando al Señor con música, con cantos. Entonces los enemigos de Josafat estaban por 3 flancos, es decir, adelante, un lado y a otro, por 3 lugares. Y lo que hizo el Señor es que Él descendió y confundió a los enemigos de su pueblo y se mataron entre sí. Cuando llegaron ellos, y aquí qué pasó, ¿verdad? Entonces Dios les dio una gran victoria sin disparar una sola, nada, ¿verdad? Que lo que iban a disparar, lo que hubieran disparado, pero eso es producto de la alabanza, ¿verdad? La alabanza tiene que ver con obedecer también, porque en este caso hubo una instrucción muy específica, ¿verdad? Van a pelear, sí, está bien, vaya el ejército, pero va a ir adelante el arca, van a ir adelante los levitas, van a ir adelante los músicos, y esto es totalmente contrario a lo que cualquier pensamiento lógico diría, pues que la música vaya adelante, ¿verdad? O que la música vaya atrás y los que van adelante son los soldados. Pero no, ellos obedecieron, se sujetaron, alabaron al Señor y Él les dio una victoria. Entonces, aquí en este mensaje nos muestra, especialmente cuando tenemos dificultades, y las dificultades están a la orden del día, ¿verdad? Dificultades económicas, dificultades de relaciones, dificultades de salud, dificultades laborales. ¿Saben cuál es la solución para obtener la victoria en estas dificultades? Alabar al Señor. Cuando alabamos al Señor, Él confunde a nuestros enemigos y Él nos da la victoria y no tenemos que esforzarnos. Por algo es que Él va siempre delante de nosotros, por lo cual lo que tenemos que hacer nosotros es volvernos al Señor y darle espacio. Es tu batalla y la victoria es tuya. Tú nos darás a nosotros solo la victoria, pero la batalla la pelea el Señor. Así que, de hecho, me estoy adelantando un poco, pero pues hoy tenemos un tiempo pues un poco reducido por lo que sea que haya pasado, pero es bien interesante este asunto de la alabanza. Otro tema de la alabanza es otro ejemplo sobre cómo es que la alabanza nos da, en este caso, la libertad. Es en el caso de Pablo y Silas. Ellos están en esta cárcel más profunda. La cárcel más profunda no hay ventanas, no hay nada. Eso es una oscuridad. Aparte de eso, estos hermanos están con cepos en manos y pies, lo cual nos indica a nosotros que ellos tenían una situación bien difícil, bien incómoda. Esto era doloroso. Y el hermano aquí nos comparte algo sobre la alabanza, que especialmente la alabanza está hecha para nuestras cuando estamos en aflicciones, y esto nos ayuda a salir rápido de las aflicciones, ¿verdad? Las aflicciones a veces pues son situaciones que pasamos por causa de nuestro, muchas veces son por causa de nuestra inmadurez y nuestro crecimiento, necesidad de crecer, porque las pruebas son para que las aprobemos. Sin embargo, de estas situaciones podemos ser libres y de vuelta a alabar al Señor. Y esto es muy interesante, porque si la alabanza, aunque vimos diferentes aspectos o diferentes clases de cómo es que se da la alabanza,
en medio de los sufrimientos, pues, si alabamos al Señor, Él da la libertad y lo hace de una manera muy sorprendente, ¿verdad? La oración es muy importante en cuanto a la libertad. Miremos el caso de Pedro, ¿verdad? La iglesia está orando muy fuerte en unanimidad por la libertad del hermano Pedro. Dios manda a su ángel y lo saca, le quita las cadenas, abre las puertas, abre otra puerta, lo saca de la cárcel y el hermano llega donde están los hermanos orando. Todavía están orando por él y él ya, Señor, liberta a Pedro, Señor, saca a Pedro de la cárcel, Señor, tú puedes hacerlo. Y luego tocan la puerta y ¿quién estaba ahí? Pedro. ¿Quién libertó a Pedro? El Señor, ¿verdad? Pero causado ¿por qué? Por la oración en unanimidad. Pero ahora estamos viendo estos otros, ¿verdad? Pablo y Silas. Otra forma en la que podemos experimentar esta libertad de las cosas que nos cautivan especialmente es alabar al Señor. En este caso, este temblor terrible que sacude la cárcel y miren, la oración, no estamos diciendo que es más poderoso que, pero el ejemplo es bastante ilustrativo, ¿verdad? La oración liberó a Pedro y lo llevó a la puerta de la casa de los hermanos. Pero en el caso de la alabanza con Pablo y Silas, el Señor descendió y la cárcel completa fue abierta. Todas las celdas se abrieron. El carcelero estaba a punto de suicidarse porque se escaparon todos estos hombres, a mí me van a matar de todos modos, mejor me mato yo. Y se oye la voz de Pablo, no te mates, y aquí estamos todos, ¿verdad? Miren, esta libertad es diferente, porque esta libertad permitió la predicación del evangelio. El carcelero fue salvo, él y su familia, todos fueron bautizados. Esto es sorprendente, pero es producto de la alabanza. Así que la alabanza es más que cantar en la reunión, ¿verdad? Es más que solo escuchar los himnos en la radio o poner los MP3 o lo que sea que pongamos. O sea, la alabanza va más allá. La alabanza es la labor más sublime que tiene el salvo, el creyente. Imagínense esto o considere esto. Alabar al Señor es la labor más sublime. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, porque su trono está puesto sobre la alabanza. En este caso la cita nos habla sobre la alabanza de Israel, pero debemos considerar estas palabras y pedirle a Dios que nos dé una visión clara de lo que constituye la alabanza. Así que cantar los himnos, y hace unas semanas atrás considerábamos que los himnos por otro lado son la expresión más de los sentimientos más nobles y amorosos de los autores en este caso, ¿verdad? Entonces esto es algo que debemos combinar junto con esto. Tenemos estos himnos que son poemas de experiencias espirituales muy elevadas, de las cuales nosotros podemos participar en parte cuando los cantamos, pero cuando los consideramos, cuando los hablamos. Y ahora que vemos que la alabanza trae la victoria, Dios va delante de nosotros, Él se encarga de lo que se oponga a nosotros. Estábamos considerando hace unas horas el testimonio de unos hermanos que desde que empezaron a servir muy fuerte, aún su vida ha estado en peligro. Han habido atentados de veras de muerte muy fuertes desde tiempos tempranos en su matrimonio y en el servicio que han tenido. Han sido varias veces, de hecho. Pero ¿qué nos puede mantener y qué nos mantiene libres de todo esto y guardados? Alabar al Señor. Alabar al Señor. Esto es la expresión más elevada o culminante de nuestra vida espiritual, y esto se refiere a cómo practicamos los hábitos vitales, de tanto estar orando, de tanto estar invocando al Señor, de tanto estar pidiéndole, agradeciéndole, intercediéndole. De allí surge la alabanza, ¿verdad? Reconocer, porque de veras que llegar a reconocer que Dios es el que hace todas las cosas es producto de estar entrando en la palabra, de estar entrando en el ministerio, porque muchas veces todavía tenemos la idea de que nosotros podemos hacer algo para el Señor o por el Señor. No podemos hacer nada por Él. Entonces nuestra función se reduce a abrirnos a Dios,
a volver nuestro corazón a Dios, a fijar la mente en el Espíritu, a poner la mira en las cosas de arriba. Vean ahí, por lo menos listamos 4 asuntos que sí dependen de nosotros, que sí dependen de nuestra voluntad, pero es solo como presentarse delante de Dios y decirle, heme aquí, y aquí no voy a hacer nada más que estar recibiendo de ti. Y entonces toda esa infusión, todo ese infundir del Señor produce alabanza. Y vamos a ver más adelante por qué es tan necesaria la alabanza. Tengo que detenerme aquí por causa del tiempo, así que pues sabemos hoy una reunión gloriosa de hermanas. Aquí está nuestra hermana Marta, nuestra hermana Linda, nuestra hermana Lisa y nuestra hermana Margarita. Yo me detengo acá y pues el tiempo es para ustedes. Mi hermana Cristina también, perdón. Sí, hermano, sí. Gracias, hermano, por esta conferencia tan beneficiosa para nosotros y para que podamos alabar al Señor y darle muchas gracias, porque la alabanza es lo que de verdad el Señor necesita de nosotros, porque con la alabanza le estamos dando toda la honra y la gloria, reconociéndolo. Pero además, como dice el hermano, la alabanza es un sacrificio, y todo lo que hacemos por el Señor lo debemos de tomar como una alabanza para gloria y honra de Él. Amén, hermano. Amén. Es sublime la alabanza. Él habita en la alabanza de su Dios. No alcanzamos a entender ese significado tan profundo, que Él habita cuando nosotros lo alabamos. Él está allí, su misma persona, su esencia, su vida, su naturaleza. El mismo Dios está en la alabanza. Gracias por al tocarte, Señor, estamos recibiendo lo que eres tú, Señor. Gracias por todos estos salmos que nos invitan, Señor, a exaltarte, a ponerte en ese nivel, en ese alto nivel donde el hombre puede llegar a exaltarte, Señor. Debemos exaltarte, Señor, y expresar a Dios, Señor, Amén. en nuestro diario vivir y en nuestras alabanzas. No solo cantando, sino orando y también proclamando los nombres, Señor. Vamos y te bendecimos. Amén. Amén. A mí me gustó mucho este mensaje porque me gusta a mí saber que podemos orar, pero también podemos alabar, y que la alabanza es un sacrificio y también la alabanza es poderosa. Desde que en el Antiguo Testamento los hijos de Israel, ellos combatían, ellos estaban cantando, ellos alababan al Señor, y era aún más fuerte la respuesta de Dios cuando ellos le alababan. Amén. Me estaba recordando que David alababa 7 veces al día. Y eso es importante, que nosotros podamos alabar de tal manera al Señor para poder amarle, para poder disfrutarle. A nosotros aquí en la casa nos gusta mucho cantar y nos gusta ir cantando en el camino. Y creo que es maravilloso porque cuando vamos cantando, vamos diciendo un himno, hasta el ambiente, todo se vuelve tan diferente y nos llenamos de mucho gozo. Estoy bien agradecida con el Señor de aprender estas lecciones acerca de la alabanza y quiero aprender más, de verdad aprender más y experimentar más al Señor en la alabanza para poder disfrutarle más. Amén. 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 Oh Señor Jesús, hoy niño que cuando terminó de hermanos se vino hacia él. Dice, cantaremos con gozo alto, cantaremos desde el interior, nuestro espíritu canta aleluya, y así nos mezclamos con Dios. Oh Señor, sin duda la alabanza es para mí sí una salvación. Yo agradezco que el Señor, como decía el hermano también,
muchas persecuciones, muchas situaciones, pero agradecemos al Señor que a veces no podemos estar en esa situación más difícil. Oh, uno se acuerda de unir, puede cantar desde el interior, hermano. Oh, Señor Jesús, gracias, hermano, por el mensaje. Sin duda yo alabo al Señor por esta comunidad aquí, porque salí de mi comunión que tenemos acá en Chile y puedo entrar ahí. Agradezco al Señor después de estar con ustedes, que soy alentada a seguir cantando, hermano, a seguir orando, a cantar con mis hermanos, juntos los hermanos en Bogotá, en Colombia, en diferentes lugares del mundo, hermano. Gracias, Señor, por seguirnos animando. Oh, Señor, lo precioso que es la alabanza. Cómo se derriban los muros, cómo caen los muros, hermano. Aún todos los muros que hay en nuestro interior, hermano, pueden caer. Alaba a mi Señor. Amén, hermano. Amén. Amén, gloria al Señor, hermanos, por esta palabra. Qué precioso que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Y ese pasaje donde Pablo fue a la cárcel y estuvo alabando, es impresionante cómo el Señor se movió por medio de esa alabanza, al punto que hubo un terremoto, que las cadenas de los presos cayeron, que la cárcel se abrió, y como fue un testimonio, ¿no? Fue un testimonio para todos y ellos pudieron ser salvos. El carcelero y su familia fue salvo. Entonces, qué precioso realmente cuando estamos alabando al Señor, estamos en otra esfera. Estamos en otra dimensión y necesito realmente practicar más este tema de estar alabando al Señor en todo tiempo. Amén. Y en la medida en que alabamos al Señor en los himnos, definitivamente cuando estamos cantando los himnos somos tan fortalecidos. O sea, el Señor se agrada, el Señor se satisface y al mismo tiempo nosotros también recibimos esa porción de parte del Señor. Amén. Amén. Amén, queridas hermanas. Qué gozo poder estar esta noche con ustedes hasta Colombia, Chile, según escuchamos, también aquí en Guatemala. Nos vamos a ver seguramente, si el Señor nos permite, el otro sábado a la misma hora y continuamos con este mensaje. Que el Señor les bendiga. Gracias y paz, mis santas queridas. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermana. Adiós, linda. Chao. Chao, hermanita Marta, un abrazo. Chao, hermanita Cristina. Chao, hermana, el Señor te siga bendiciendo. Lo mismo a la hermana Margarita y bueno, la otra hermana Linda. Y la hermana Linda, un abrazo para todos. Nos volveremos a ver, hermano. Amén. Buenas noches, hermanas. Amén. Amén, hermano, nos tenemos que agradecer.